Se dice que los príncipes del mundo estaban reunidos jugando una mesa de póker, es decir, un juego de naipes. Y entre estos príncipes, adivine quién estaba: Satanás. Jesús dijo de Satanás que él es el príncipe de este mundo. Y Satanás había perdido todo lo que tenía, menos una caja negra, la cual no la había querido apostar por nada del mundo. Ya siendo hora de la última ronda, del último juego, Satanás le dice a todos los participantes, a todos los jugadores: este es mi último juego. Y con esta caja negra, que ahora sí la voy a apostar, les aseguro algo: voy a recuperar todo lo que he perdido y los voy a dejar sin nada. Inmediatamente comenzó el juego, la última ronda de la noche. Y adivine qué sucedió. De una manera que nadie podía entender, Satanás recuperó todo lo que había perdido y los dejó sin nada, con los bolsillos vacíos. Y cada vez que cuento esta fábula, una pregunta que generalmente me hacen es: ¿qué había dentro de la caja? Yo sé que esa es la pregunta que usted ahora tiene. ¿Qué había dentro de la caja? La respuesta es sencilla. Dentro de esa caja se encontraba una de las armas más poderosas de Satanás. ¿Sabe cuál es? La duda. La duda es una de las armas más usadas y más poderosas de Satanás en contra de los hijos de Dios. Y quiero hablarle justo ahora de un personaje que es un siervo de Dios, pero aún así fue atrapado, fue impactado por las flechas de la duda. Y no solo sobre esto, sino es que más allá de hablarle de la duda, quiero hablarle de cómo el Señor, aún en medio de todos los ataques de Satanás, puede darnos la victoria en el nombre de Jesús. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según Lucas, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 5 hasta el 25. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, eran ancianos. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan.
y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? En otra versión dice: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, también es vieja. En otras palabras, lo que quiso decir. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Lo primero que quiero señalar es que Zacarías no era un hombre común y corriente, si lo podremos expresar de esta manera. No, él era un ministro de Dios, era un sacerdote del antiguo Israel, pertenecía a la descendencia de Aarón, a la descendencia sacerdotal de Aarón, y era de la tribu de Leví, de los levitas. ¿Qué le quiero decir con esto? Primero, que Zacarías era un hombre consagrado al servicio del Señor. Y segundo, conocía muy bien al Dios de Israel. Pero aún con todo esto, aún con todo este currículum, vemos que Zacarías es atrapado por las flechas de la duda. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que aunque amemos a Dios con todo nuestro corazón, aunque seamos cristianos, aunque seamos hijos de Dios, aunque seamos servidores de Cristo en la iglesia local, no estamos vacunados en contra de las flechas de la duda. No estamos exentos. Si Zacarías dudó de la palabra y la promesa de Dios, ¿por qué nosotros no? ¿Sí o no? ¿Por qué nosotros no? Satanás siempre está lanzando flechas encendidas de duda, dardos de fuego, dice la Escritura en Efesios capítulo 6, verso 16. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Que dudemos. ¿Que dudemos de qué? A ver, que dudemos de Dios, que dudemos de su palabra, que dudemos de su promesa. Escuche lo que le voy a decir. Satanás sabe que si él logra que usted dude de Dios, de su palabra y de sus promesas, usted es hombre muerto. Somos hombres muertos. Una vez que dudamos,
de Dios y de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Somos hombres muertos. Y es posible que justo en este momento Él lo esté logrando. Es posible que justo ahora, justo en este instante, usted esté aquí escuchando este sermón y usted haya sido impactado por alguna flecha de duda. Y usted se esté diciendo, yo no creo que Dios puede hacer algo en mi vida. Yo no creo que Dios puede hacer algo en mi hogar. Yo no creo que Dios pueda hacer algo en mi matrimonio. Yo no creo que Dios pueda obrar en mi salud. Yo no creo que Dios pueda obrar en el ministerio en el que estoy, en el cual estoy pasando un momento difícil. Es posible que usted tenga todos estos pensamientos, todas estas dudas. Pero es justamente aquí. Si usted está dudando de Dios, si usted está dudando de su palabra, si usted está dudando de su poder, si usted está dudando de lo que Dios quiere hacer y puede hacer en su vida, yo necesito decirle que mayor es el que está con usted y el que está en usted que aquel que está contra usted. ¿Y quién es el que está en usted? El Espíritu de Dios. ¿Y quién es el que está con usted? Jesucristo. Y Él le va a dar la victoria. Él le va a dar la victoria en el nombre de Jesús contra todo ataque y contra toda mentira del diablo. Hoy en el nombre de Jesús quede inoperante todo dardo del enemigo. Queda en el nombre de Jesús inoperante toda flecha encendida de duda que Él haya lanzado sobre tu vida. Hoy el Señor, por el poder de su palabra, nos da la victoria. ¿Alguien dice amén por aquello? Hablemos un poco de la esposa de Zacarías. Su nombre, Elizabeth, como muchos le llaman a mi esposa. Pero mi esposa no es Elizabeth, mi esposa es Elisa. No es Elizabeth, es Elisa. Pero la mujer de Zacarías no era Elisa, era Elizabeth. Ella, al igual que Zacarías, pertenecía a la descendencia sacerdotal de Aarón. Y aunque por muchos años, junto a su esposo, habían orado por un hijo, el Señor no se lo había dado. No se le plació. Y esta es la verdad. Al Señor no se le plació todos esos años darle un hijo a Elizabeth y a Zacarías, aunque ellos habían orado. Y aquí podemos ver algo bien marcado. Primero, que nuestra oración no cambia la voluntad del Señor. No oramos para cambiar la voluntad de Dios. Elizabeth y Aarón y Zacarías, tantos años habrán orado fervientemente. ¿Cuántos años habrán orado con todo su corazón por un hijo? Pero el Señor no se los dio en todo este tiempo, porque su voluntad permanece, porque su voluntad es soberana. Él se los dio cuando quiso, no cuando ellos querían. Porque, iglesia, entiende esto, no es a tu tiempo, no es en nuestro tiempo, no es a nuestra manera. Es en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Y te lo repito, no es a tu tiempo, no es en tu tiempo, no es a tu manera. Es en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Así de sencillo. Y si nosotros somos como el burro, necios, y queremos abrir puertas que Dios cierra, nos metemos en problemas. Y luego estamos llorando. ¿Por qué, Señor? Y el Señor nos dice, porque yo no abrí esa puerta, la abriste tú. ¿Y ahora?
Y ahora, dice por ahí un político, ¿no? Y ahora, ay Dios, piensa en esto que me parece interesante e impresionante. Dios le da una promesa a Abraham y le dice que haría de él una gran nación. Génesis 12:2. Anótelo. Dios le dice a Abraham que de él va a ser una gran nación, que de sus lomos va a salir un gran pueblo. Pero ¿cómo Dios puede cumplir esta promesa si la mujer de Abraham era estéril? Ahora, ojo. Sabemos por la historia que Sara, la mujer de Abraham, también luego, siendo estéril, pudo tener un hijo. Pero observe esto. No solo la mujer de Abraham era estéril. El hijo de Abraham, Isaac, se casó con una mujer, o coincidencia, también era estéril. Rebeca. Esperen. El hijo de Isaac, Jacob, se casó con una mujer que, o coincidencia, también era estéril. Raquel. Ahora, no sé si usted está entendiendo lo que le quiero decir. Dios le dice a Abraham: haré de ti un gran pueblo, una gran nación. ¿Cómo? Si su mujer era estéril, la mujer de su hijo era estéril, la mujer del hijo de su hijo era estéril. ¿Cómo? ¿Cómo? Es la pregunta. Ahora, piense en esto también, en el contexto que nos encontramos. Un ángel se le aparece a Zacarías y le dice que va a tener un hijo. ¿Cómo? Si era estéril. ¿Cómo? Si eran ancianos. La respuesta es sencilla en todas estas interrogantes. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para nosotros los hombres, sí. Es más, te invito justo ahora a meditar en un aspecto presente en el cual tú digas: esto es imposible. Medita, te doy unos segundos. Medita en aquello. ¿Qué es aquello que para ti en este momento presente consideras algo imposible? Bueno, es aquí donde debemos entender y aprender que aunque para nosotros algo es imposible, para Dios no lo es. Porque nuestro Dios es un Dios de imposibles. Nuestro Dios es un Dios de imposibles. Es posible que para nosotros sea imposible. Te lo repito, es posible que para nosotros sea imposible, pero para Dios no lo es. Zacarías está ministrando en el templo. Ministrar significa servir. Como sacerdote está quemando incienso en el altar del incienso que se encuentra en el lugar santo. Y mientras él está sirviendo, aparece algo sobrenatural. Aparece alguien sobrenatural. ¿Quién es este? Un ángel de Dios. Un mensajero de Dios. Y le dice, o más bien Dios le dice por medio del ángel, que es un mensajero, que su oración había sido escuchada y contestada y que va a tener un hijo. No solo le dice esto, es que el informe, la información viene completa. Ojo con esto, y lo vuelvo a recalcar. Más que las palabras del ángel,
es un informe, son palabras de Dios, porque el ángel simplemente es un mensajero. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Es Dios hablándole a Zacarías por medio de este ser angelical. No solo le dice que va a tener un hijo, el informe es completo. El hijo viene ya con todo el manual de instrucciones, viene detalladito. ¿Y cuál será el nombre? Juan, y será lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre, y será un instrumento de Dios, tendrá el espíritu de Elías, servirá como instrumento del Dios vivo para hacer volver los corazones de los hombres para Dios, y será aquel que preparará el camino para el Mesías prometido, Jesucristo, quien por cierto nacería unos meses después de Juan, a quien le conocemos como Juan el Bautista, el predicador del desierto, pero un desierto habitado. Ahora bien, mire esto. Cuando Zacarías escucha las palabras de Dios por medio del ángel, suceden algunas cosas. Y quiero quiero que podamos ver dos de estas. Primero, él razona con una lógica objetiva humana. Apúntelo así. Zacarías razona con una lógica objetiva humana. Lo vemos en el capítulo 1, verso 18. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Aquí viene el razonamiento. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Aquí hay un razonamiento de Zacarías. Pregunto, ¿es un razonamiento lógico? Total. ¿Es un razonamiento objetivo? Por supuesto. En otras palabras, Zacarías dice: pero yo voy a tener un hijo siendo viejo. A ver, si cuando era joven mi mujer no pudo quedar embarazada, si siendo joven no pudimos tener un hijo, y ahora siendo viejos, ahora mi mujer no ovula. Ya no ovulaba. Elizabeth era una anciana. Las ancianas no ovulan. Ahora, ¿quién arroja la primera piedra contra Zacarías? A ver, vamos. ¿Quién le dice a Zacarías: eres un incrédulo? Eres un incrédulo porque no has creído en las palabras del ángel. Te falta fe, hombre de poca fe, Zacarías. A ver, vamos. ¿Quién se atreve? Por favor, que pase quien se atreva a arrojar la piedra contra Zacarías. Hágalo con libertad. Zacarías está razonando con una lógica objetiva humana. Su razonamiento ¿vale? ¿Ah? Por supuesto. O sea, si no quedó embarazada Elizabeth cuando era joven, ahora que es anciana, ¿cómo va a quedar embarazada? ¿Es objetivo o no es objetivo? ¿Es lógico o no es lógico? Por supuesto. Por supuesto que es lógico, hermano. Y es lo que está haciendo Zacarías. Pero es aquí, en este punto, donde debemos también entender algo. ¿Qué es esto? Es que Dios obra en contra de toda lógica humana. Eso es lo que Zacarías no había entendido y no había aprendido, pero después de esto ya lo iba a saber. Él era un sacerdote del Dios vivo, amaba a Dios con todo su corazón. La Escritura dice que era un hombre irreprochable, irreprensible junto a su esposa. Era un siervo de Dios, amaba con todo su corazón a Dios.
Pero aun cuando amamos con todo nuestro corazón, muchas veces razonamos de manera lógicas y no está mal. Pero debemos entender que nuestro Dios no obra de manera lógica. Él obra de manera ilógica para nosotros, porque nuestro Dios no es natural. Usted y yo somos naturales. Nuestro Dios es sobrenatural, creador de los cielos y de la tierra. Y Él puede obrar en contra de toda lógica, de todo razonamiento. Y nosotros somos los que decimos, es que no creo que Dios pueda hacer algo. ¿Por qué no crees que Dios pueda hacer algo? Porque yo no lo puedo hacer. Lógica humana. No creo que sea humanamente posible. Pero Dios no es un mero humano. Dios es Dios. Dios es Dios. Mire, para Dios las matemáticas dejan de ser una ciencia exacta. ¿Lo sabía usted? Se lo voy a explicar. ¿Cuánto es 5 más 2? Vamos, si necesita sacar la calculadora, se vale, sáquenlo. No hay nada debajo o detrás de esta respuesta. ¿Cuánto es 5 más 2? 7. Si necesita usar los dedos, úsenlos. ¿Cuánto es 5 más 2? ¿Estás seguro que es 7? Cuente bien. Lo pongo hasta a dudar, ¿se da cuenta? Ya Satanás lo impactó con la flecha de la duda. 5 más 2 es 7. Eso nos dicen. Nos dice la ciencia de las matemáticas que es exacta. 5 más 2 es 7. ¿Pero qué hizo Jesús? Con 5 panes y 2 peces. ¿Le dio de comer a 7? No. ¿A cuántos alimentó? Aleluya. A miles, lo podemos ver. Para Dios las matemáticas dejan de ser una ciencia exacta. Dios obra en contra de toda lógica humana, en contra de todo cálculo matemático. Así que cuando seamos tentados a decir, es que humanamente no es posible. Ciertamente, humanamente no es posible, pero divinamente sí es posible, porque Dios es sobrenatural, creador de los cielos y la tierra, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Simplemente es Dios creador. Algo será imposible para Dios. Nada, jamás, nada, siempre y cuando a Él se le plazca, siempre y cuando algo esté dentro de su soberana voluntad, Él lo hará. Y si no lo hace, porque no quiere y punto. ¿Quiénes somos para altercar contra Dios? Dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. ¿Quiénes somos para altercar contra Dios? ¿O acaso no tiene el bendito alfarero poder sobre la vasija de barro para hacer con ella como quiera? Con uno puede hacer una vasija para honra y para otro, con otra, una vasija de deshonra. Así que esto no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Dios es soberano. Dios hace como quiere. Dios hace cuando quiere. Dios hace con quien quiere. Y no hay nada que sea imposible para Él. Aleluya. Zacarías razonó con una lógica humana, una lógica objetiva humana. Pero algo más que sucedió con Zacarías es que dudó de la promesa de Dios. En el mismo verso 18 dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto?
Lo que Zacarías estaba pidiendo es una garantía, Y los bancos piden garantía para estar seguros, ¿sí o no? Y cuando alguien pide una garantía es para estar seguro de algo. Mi hija, cuando era una bebé, mi esposa se esforzaba por darle un medicamento. Y mi esposa le decía: toma, mi reina, toma, que es rico, abra la boquita, que es delicioso. Y mi hija le dijo: mami, si el remedio es tan delicioso, tómate un poquito y luego me das a mí. La puse en problemas a la mamá. Lo que estaba pidiendo mi hija era una garantía de que lo que la mamá le estaba diciendo era verdad o no. Y es lo que dice Zacarías en el verso 18. ¿En qué conoceré esto? Es decir, a ver, dices que voy a tener un hijo, que mi mujer va a quedar embarazada. ¿Cuál es la garantía que me das? ¿Cómo yo puedo estar seguro de esto? Por eso en la Biblia Dios habla hoy, dice: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías era un sacerdote, hermanos. Zacarías conocía muy bien la Torá o el Pentateuco. Lo conocía muy bien. Mire, Zacarías sabía bien que Dios le había dado hijos a mujeres que eran estériles, como ya lo vimos, a Sara, a Rebeca, a Raquel, a Ana. Zacarías lo sabía bien. Zacarías sabía bien que Abraham era un viejo igual que él cuando se enteró que iba a tener un hijo. Zacarías sabía bien todo esto, pero aún así él le dice al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Y alguno diría en este momento: pero qué cabezón el Zacarías. Si es conocedor del poder de Dios, si es conocedor de lo que Dios hizo en el pasado, ¿por qué ahora está dudando? Es sencillo, Zacarías había sido atrapado por la duda. Oiga, amados, y es que nos parecemos tanto a Zacarías, ¿no? ¿Cuántos aman al Señor? Lo amamos con todo nuestro corazón. Y muchos en este lugar, al igual que Zacarías, sirven al Señor con todo su corazón. Muchos de ustedes son ministros de Dios y de esta iglesia local. Pero aún cuando sabemos lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas, aún cuando conocemos sus promesas, aun cuando hemos sido testigos presenciales, oculares, cuando hemos palpado milagros de Dios en nuestra vida, cuando hemos palpado su poder, aún así en muchas ocasiones dudamos del poder de Dios y nos preguntamos, al igual que Zacarías: ¿y cómo puedo estar seguro de esto? Amados, justo ahora quiero invitarlos a aquel escenario cuando el ángel está hablando a Zacarías, dándole el mensaje, pero quiero que ustedes puedan tener idea de lo que sucedía en ese mismo instante en el área, en el perímetro espiritual, en un mundo paralelo espiritual. Porque ¿sabe usted que existe un mundo espiritual? Por supuesto, porque lo que vemos ahora es simplemente natural, pero existe un mundo espiritual.
Satanás existe. La Biblia, así como habla de Dios y de sus ángeles, también habla de Satanás y sus ángeles caídos, o llamados también demonios. Y el objetivo de Satanás y su ejército, ya lo he dicho, lo vuelvo a remarcar, es que tú dudes de su palabra, de sus promesas, de su poder. Él quiere desanimarte, Él no quiere que estés aquí, Él no quiere que escuches este mensaje, Él no quiere, Satanás no quiere que tú perseveres en la fe. Él pondrá mentiras en tu cabeza, a veces serán mentiras tan tontas, tan estúpidas, pero aquellas las usará para quitarte del propósito de Dios. Y muchos han caído. Aún vemos a Zacarías dudando. Eso es lo que quiere Satanás. Y lo vuelvo a repetir, Satanás sabe que el día en que tú y yo aceptemos su mentira y dudemos del poder de Dios y lo que Él quiere hacer en nuestra vida, ese día somos hombres muertos. Somos hombres muertos. Se acabó. Mientras el ángel le está hablando a Zacarías y le dice: Zacarías, tu oración ha sido escuchada, ha sido contestada, y tu mujer concebirá un hijo, dará a luz un hijo. ¿Qué sucede en el perímetro espiritual? ¿Qué sucede en el mundo paralelo espiritual? Está Satanás. Es que esa es la lucha. Justamente este es el ejemplo de la lucha que usted y yo tenemos diariamente como cristianos. Y cómo se contrarresta, o cómo se contrapone, sería la palabra más adecuada, la palabra de Dios, la palabra del enemigo siempre. Mientras el ángel le habla a Zacarías, Satanás le está susurrando al oído, le está diciendo: hey, Zacarías, no seas iluso. No seas iluso. ¿O acaso vas a creer lo que te dice el ángel? ¿O acaso vas a creer que es palabra de Dios? ¿Vas a creer que a esta edad vas a tener un hijo? ¿Vas a creer? No creo que seas tan tonto, Zacarías, para que puedas creer a esas palabras mentirosas. Esas son palabras mentirosas. Eres un viejo, eres un anciano. Si de joven no pudiste tener un hijo, ahora... Es más, es posible que el argumento que él dio haya sido una idea que en ese momento Satanás se lo puso en la cabeza. Si de joven no pudiste tener un hijo, ahora que tú eres un viejo, tu mujer es una vieja, vas a tener un hijo, por favor. No vas a creer en eso. ¿Se da cuenta cómo en el ámbito espiritual siempre Satanás quiere engañarnos? Y te doy una noticia. Muchos cristianos han caído en las mentiras de Satanás. Muchos. 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 Y de la misma manera, Dios susurra a tu oído y a mi oído constantemente. Tú recibes una palabra de Dios, pero Satanás susurra a tu oído: esa palabra no es para ti. Tú recibes una palabra de Dios y Satanás susurra a tu oído y te dice: hey, no seas tan iluso. No creas que Dios puede hacer eso contigo. Tú recibes una palabra de Dios y Satanás te dice: hey, Dios no va a hacer nada en tu vida. Dios no va a restaurar tu vida. Dios no va a restaurar tu hogar, tu matrimonio. Dios no te va a sanar. Dios no te va a sacar de esta crisis. Contra cada palabra que Dios tiene para tu vida, Satanás tendrá un argumento y una mentira siempre. Pero es aquí donde tomamos decisiones entre aferrarnos a la palabra de Dios o creer a las mentiras del mentiroso. ¿Sabe? Él nunca ha cambiado su técnica, y esto es lo más extraño, porque aunque Satanás es conocido como la serpiente antigua, porque su técnica sigue siendo la misma del Edén, aún así como cristianos seguimos cayendo en las mismas garras y en las mismas mentiras. Él no ha cambiado. Seguimos cayendo, pero tomamos la decisión, o nos aferramos a la palabra, a las promesas de Dios para nuestra vida, o le creemos al mentiroso. Yo decido aferrarme a las promesas de Dios. No sé quién se une a mí. Yo decido aferrarme a las promesas del Señor.
Y es que el Señor tiene tantas promesas para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo contrario a la duda? A ver, ¿qué sería un antónimo a la duda? Confianza, seguridad, certeza. Y mire que ahora vamos a ver la gracia y la misericordia de Dios para con Zacarías, aun cuando éste ha dudado de su palabra. Hay misericordia de Dios, aun cuando dudamos, aun cuando le damos la espalda a Dios, hay misericordia. Este es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y si tú le has dado la espalda a Dios, entiende, Dios tiene misericordia sobre tu vida. Y la más grande expresión de esa misericordia es que sigues vivo, tu corazón está palpitando. La más grande expresión de la misericordia de Dios es que el juicio de Dios aún no ha venido sobre tu vida y tienes oportunidad para extender tu mano a la gracia extendida de Dios. Las puertas del arca siguen abiertas. Las puertas del arca, la puerta de la gracia. Puedes entrar ahora. Ten cuidado, no vaya a ser que vengan los días malos, no vaya a ser que vengan los tiempos malos donde por más que quieras tomar la mano de Dios, no la encontrarás. Hoy es tiempo de gracia, mañana será tiempo de juicio. Recuerda aquellas 5 mujeres insensatas que fueron a buscar aceite y cuando lo encontraron fueron a la casa del novio, pero ya era muy tarde, las puertas se habían cerrado. Hoy las puertas están abiertas, hoy, y puedes entrar, amado amigo, puedes entrar, amado hermano. Mañana las puertas se cerrarán. ¿Y sabes qué? Cuando las puertas Dios las cierra, hay seguridad por un lado y horror por otro lado. ¿Sabes para quién hay seguridad una vez las puertas cerradas? Para aquellos que están adentro, porque tienen la seguridad que nada ni nadie les separará del amor de Dios. Pero ¿sabes para quién hay horror y tremendo horror? Para aquellos que están afuera, porque sabrán en ese momento que jamás las puertas de la gracia se abrirán y que eso será un sufrir eterno por los siglos de los siglos, como dice el libro de Revelación o Apocalipsis. Hoy las puertas están abiertas y aunque Zacarías dudó, mire la misericordia del Señor. Lucas capítulo 1 verso 20: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Se cumplirán a su tiempo. Y si pones en la PDT dice: todo se cumplirá en el momento apropiado. Aunque Zacarías dudó de la palabra, de la promesa de Dios para su vida, aunque dudó, la palabra del Señor y su promesa se va a cumplir en él. Sí, por sonso te vas a quedar mudo unos días. Por sonso, por incrédulo. Sí, ya te quedas mudo para que aprendas hoy. Créame que después de eso Zacarías aprendió la lección. Pero lo que remarco aquí es la misericordia del Señor, que aún siendo infieles nosotros, Dios permanece fiel. Que aún siendo infiel Zacarías, Dios permaneció fiel. Digo, Zacarías, aunque dudaste, mi palabra se cumplirá. Aunque dudaste, mi palabra se cumplirá. Oh, amados, aunque dudemos, la palabra del Señor se cumplirá en cada una de vuestras vidas. Aunque dudemos, la palabra del Señor se cumplirá en tu vida. Muchas veces tendrás que quedar mudo. Tendremos que quedar mudos, por mudo y por sonso. Pero la misericordia del Señor seguirá extendida sobre tu vida. Muchas veces tendrás que pagar el precio de tu desobediencia y créeme, tendrás que llorar amargamente por tu desobediencia y tu incredulidad, créeme. Pero aún así la misericordia del Señor te sostendrá. Muchas veces quedarás sin un brazo, sin una pierna. Pero Dios te quiere mutilado, pero jamás en el infierno. La gracia está extendida,
La gracia está extendida, tómala ahora. Toma ahora la gracia, no la rechaces, toma ahora la gracia. Amados, es tiempo de aferrarnos a su promesa. ¿Qué es lo contrario a la duda? Pregunté hace poco. Bien lo dijeron. Certeza, seguridad, confianza. Aferrémonos entonces hoy a sus promesas. En lugar de dudar, aferrémonos a las promesas de Dios para nuestra vida. Dios nos ha dicho que nos dará la victoria en medio de las aflicciones. Fue Jesucristo que dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, pero confían, mire qué hermoso, confíen, porque yo he vencido al mundo. No dudemos, confiamos que en medio de las aflicciones el Señor nos da la victoria. Alguien confía, alguien se aferra. Confiemos. Dios nos ha dicho que será nuestro proveedor. Él lo ha prometido. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo. No algunas cosas, no ciertos aspectos. Todo. ¿Sabe qué significa en el original todo? Oye, hermano, usted sí que ha estudiado griego. Impresionante. Todo significa todo. Todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay promesa de provisión para sus hijos. Y tenemos dos opciones. O dudamos o nos aferramos a su promesa. Yo decido aferrarme. Yo decido aferrarme a la promesa de provisión que el Señor nos ha dado. No es donde estés. No es donde estés. Es quién te sostiene. No es en qué lugar estás. Es quién te sostiene. Y el que te sostiene es Jehová de los ejércitos. Él fue el que nos dijo en el Sermón del Monte, pero miren a esas aves que no siembran, no ciega, pero aún así el Señor las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que aquellas aves? Por supuesto, valemos la sangre de Cristo Jesús. Valemos mucho más. No fue el mismo Señor que nos dijo, y los lirios del campo. Ni siquiera Salomón, con todo el dinero y todas las riquezas que tenía, jamás se vistió como lo hacen los lirios del campo. ¿Quién vestía esos lirios? ¿Quién los viste hasta el día de hoy? Jesucristo les viste. ¿Y quién te viste a ti, hermano? ¿Quién me viste a mí? ¿Quién te provee? ¿Quién te sostiene? ¿Quién te alimenta? No es el gobierno. No es tu empresa, no es tu jefe, no es la economía del país, es Jehová tu proveedor, Jehová Jireh. Y hoy nos podemos aferrar a aquellas promesas. Yo soy tu sustentador, yo soy quien te sostiene. Y aún en medio de la hambruna, verás mi provisión, te dice el Señor. Dios nos ha dicho que será no solo nuestro proveedor, sino también nuestro protector. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No temas. Ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles, pero aquí te dice el Señor, nos dice el Señor: iglesia, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Sabes qué? Satanás, en medio del momento que estamos viviendo, quiere infundirnos temor. Ya la gente no quiere venir a la iglesia. La iglesia entre semana está vacía, porque dice la gente: yo no voy a salir de mi casa en la noche, yo no voy a ir a la iglesia porque tengo temor. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Y dónde está la promesa del Señor? Dudamos de la promesa. El Señor nos dice: no temas, no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu sombra, tu mano derecha. Yo soy el que te guardo. Harán guerra contra ti, a izquierda, a derecha. Vendrán contra ti 1,000, 100,000, 10,000, pero no te tocarán, porque yo soy tu escudo. Lo impresionante es que para ir a cualquier otro lugar no tememos, pero para congregarnos sí. Doble moral, hermanos.
Dios nos ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y concluye este verso con un gran amén. Amén. Amén, hermano. Es tiempo de aferrarnos en contra de la duda. En contra de la duda. Es tiempo de aferrarnos a las promesas de Dios, a la palabra del Señor para nuestras vidas. Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El mismo verso en la Biblia Dios habla hoy. Me encanta cómo lo dice. Dios no es como los mortales. No miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. ¡Aleluya! Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Gloria al Señor por esta gran verdad. Amado pueblo de Dios, amada iglesia de Cristo, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, aunque nuestra mente, aunque nuestra razón, aunque nuestra lógica no lo pueda entender, hoy debemos tener la seguridad y la certeza por la palabra de Dios que sus promesas son inviolables y su palabra es verdadera. Hoy tenemos que tomar una decisión. O le creemos al diablo o confiamos en el Señor y en su palabra.